Voy a pedir, hermanos, que en este tiempo podamos abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, por favor. Vamos a hacer esta lectura de manera unida y después vamos a compartir la palabra de nuestro Dios, no sin antes hacer la oración de vida para que el Espíritu de Dios nos guíe y nos instruya para compartir esta palabra. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 14 al versículo 19, por favor, hermanos. Conforme lo van encontrando, estamos, hermanos, ahí solamente un tiempo de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 14 al 19. Amén, hermanos, ya estamos ahí. Dice así la palabra del Señor. Juntos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy nos acercamos a ti, Señor, para pedir tu guía y dirección, Señor. Ha llegado, Señor, el momento de preparar nuestros corazones para que tú, Señor, los sensibilices, tanto ellos como nuestros oídos, que los hagas sensibles a tu voz, que tu palabra, Señor, sea en cada corazón nuestro, despertando y avivando, Señor, un espíritu, Señor, que pueda honrar tu santo nombre en cada uno de nosotros. Y como un siervo tuyo, Señor, yo te ruego que la guía y la dirección de tu Espíritu Santo me ministre, Padre, para poder ministrar a mis hermanos, Señor. Que no sea yo, sino tu palabra, Señor, actuando en cada uno de nosotros, hablando a cada corazón nuestro. Por eso ruego que me ilumines y me guíes con tu Espíritu Divino, para que lo que hoy, Señor, comparta no sea palabra humana, sino solamente tu palabra, Señor. Por favor, que nos lleve, Señor, a honrar tu santo nombre a través de una vida santa, una vida sana, una vida de obediencia, Señor, para que podamos agradarte con toda nuestra manera de vivir. Por tanto, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano y hermana. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y quiero compartirle, como hemos venido manejando, acerca de esta misión. Lo que hemos ahora tratado de compartir con cada uno de ustedes es fomentando una generación sana y una generación santa en la iglesia de hoy, ¿verdad? Es lo que queremos compartir. Y el tema de este día es el anhelo de una vida santa en un mundo caído, en medio de un mundo caído. Mire, déjeme decirle que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay una generación perversa, ¿sí? Donde hay una generación, una sociedad que está viviendo no solamente maldad, también una vida de egocentrismo, una vida de apatía, de indiferencia, quizás tibieza, quizás frialdad, y quizás, hermanos, muchos que hoy permanecen aferrados o se adaptan a las cosas de este mundo, ¿verdad? Y bueno, hemos visto todo lo que está pasando en estos tiempos. Lo que hemos compartido: egocentrismo, tibieza, el mundo caído, llenos de mentira, adaptados a las cosas de este mundo, la frialdad. ¿Alguno de ustedes se identifica, hermanos? No, yo no, ¿verdad? El primero decir yo no. O como decimos, jóvenes zafo, ¿verdad? Mire, fíjense bien que lo que hemos leído, esta carta, vemos a Pedro
dirigiendo esta carta, fíjese bien, capítulo 1, versículo 1, ¿a quién dirige Pedro esta carta? Fíjese bien conmigo, dice así la escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dame, pastor, no soy yo, ¿verdad? Era para los de Galacia, para los de Asia y Bitinia, ¿verdad? ¿Qué son los expatriados? ¿Sabe? Esa palabra la ha buscado. ¿Sabe qué son los expatriados? ¿Qué es una persona expatriada? Son personas que viven en un país que no es el suyo. En un país que no es el suyo, que están temporalmente en esa región, ¿verdad? Puede ser un país, puede ser a lo mejor una parte del municipio. Por ejemplo, un ejemplo, yo no soy de Pachuca, tengo mi hogar en Pachuca, ¿verdad? Entonces soy expatriado aquí en Shona, ¿verdad? ¿O no? Por decir algo, ¿no? Vivimos de alguna manera, de esta manera, expatriados, peregrinos. La idea es de alguien que es residente temporal, ¿sí? De una tierra foránea, ¿sí? Entonces, soy foráneo, digamos, de alguna manera, ¿sí? De hecho, en Pachuca también soy expatriado, porque no soy de ahí, ¿verdad? Entonces, pero quiero que usted fíjese bien. Expatriados da la idea de aquellos peregrinos viajeros que viven en constante conciencia de su verdadero hogar. El expatriado está consciente constantemente de dónde es su verdadero ¿qué? Hogar. Entonces Pedro está dirigiendo esta carta a esos expatriados. Pero fíjese bien qué añade después de la palabra expatriados. ¿Qué añade? Expatriados que versículo 1, ahí mismo dice, expatriados ¿qué? ¿De qué? De la dispersión. Entonces, Pedro claramente está hablando a los gentiles, hermanos, ¿sí? En este caso, Pedro está escribiendo a los gentiles y los llama así expatriados de la dispersión porque está aplicado, este nombre era aplicado a los judíos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y lo está llamando así porque Pedro está mirando que muchos cristianos, ¿sí?, de ese tiempo estaban siendo rociados. ¿Con qué cree usted? ¿O por quién cree usted? Por el mundo. Entonces, así como los judíos habían sido esparcidos en la dispersión cuando después de la caída de Judá y Jerusalén por los babilónicos, cuando fueron cautivos y de alguna manera conquistados por ellos, está poniendo ejemplo esa parte de que estos cristianos también estaban siendo rociados. ¿Por qué? Por el mundo, las cosas del mundo. Pues decía yo hace rato, mentiras. ¿Qué más decíamos hace rato? Frialdad, tibieza. ¿Qué más decíamos? Apatía, adaptados a las cosas de este mundo. Y yo no, yo zafo. Y muchos cristianos, hermanos, hoy viven de esa manera. Están rociados por el mundo en ese tiempo, por las cosas del mundo. Y lo más triste es que permanecen en su entendimiento y no quieren volver al camino de Dios. Por tanto, hoy lo que quiero compartir en este tema es que usted recuerde, o que usted tenga, o que sea transmitido, o que transmita el anhelo de una vida santa a pesar y en medio de un mundo como caído, de un mundo que está con estas características. Ahora, ¿quién era Pedro? ¿Usted recuerda a Pedro? ¿Quién era Pedro? No solamente era un apóstol. Pedro era una persona que tenía varias características. No solamente era eso, era también un líder del grupo apostólico, ¿sí? Pero ¿qué características tenía este importante hombre? Él era de influencia, ¿sí?, en la iglesia primitiva. Y en los evangelios, además de Jesús, el nombre que se repite más, o que se nombra más, es el de Pedro, ¿sí? Ahora, fíjese bien, solamente voy a compartir algunas características. Jesús, ¿a quién fue al discípulo a quien más reprendió? A Pedro, ¿sí? ¿Sí? Pedro era una persona con temperamento, con carácter fuerte, decimos colérico, ¿verdad? Y de hecho fue el único que se atrevió con valentía
bueno, con colérico, enojón, decía mi hermano. Pero Pedro fue el único que se atrevió con valentía a reprender a Jesús. Pedro confesó a Jesús también con valentía y con precisión. Pedro, ¿sí? Quiero que me acompañe a Marcos capítulo 1, 35-39, por favor. Otra característica es en la que yo quiero enfatizar un poquito más en este sentido, por favor, hermanos, porque si bien el tema de este día es que tengamos o que recordemos ese anhelo de una vida santa, a pesar de la caída de este mundo, de un mundo adaptado a la frialdad, a la desobediencia, quiero que veamos en Marcos lo que escribe en el capítulo 1, versículo 35 al 39, ¿sí? ¿Qué es lo que dice en la escritura? Si alguien lo tiene, me puede apoyar en darle lectura, por favor. Va a hablar cuando Jesús se levanta muy temprano, muy de mañana a orar, y hay algo importante que yo quiero que usted vea conmigo. Ya está ahí, Marcos 1, del 35 al 39. ¿Qué dice, hermanos? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, echaba fuera a los demonios. Gracias. Entonces, fíjese bien, lo que yo quiero que usted vea conmigo es que cuando Jesús se levantó muy de mañana a orar, ¿sí? Se apartó, ¿sí? Para estar desde antes de que saliera el sol. Hubo una persona que llamó a los otros para llevarlos en esa búsqueda para encontrarse con Jesús. ¿Quién fue? ¿Quién? Simón Pedro. Por tanto, Pedro, mis amados hermanos, fue esta persona que también cuando Jesús esta mañana para apartarse a orar, llevó a los otros discípulos en una búsqueda para encontrarse con ¿quién? Con Jesús. Y decirles para que Él reciba ¿qué? Lo que debían de hacer. ¿Qué es lo que debían de hacer los discípulos? Predicar, compartir la palabra. Amén, hermanos. Ahora, eso era Pedro. ¿Quién es usted? Delante de Dios, ¿quién es usted? También es importante para Dios, hermanos. Usted es importante para Dios. Y Dios desea que usted, posiblemente si no sea un Pedro, sea como Pedro. Que sea de influencia en la iglesia. Que considere a esos primeros cristianos. Y que lleve a otros discípulos en una búsqueda para encontrarse con ¿quién? Con Jesús. Que haya ese anhelo en su corazón de transmitir esa vida en santidad, que transmite ese anhelo de esa vida santa aún en medio de este mundo caído, y que sea o que sean luz a quienes, hacia los demás. Ahora sí, acompáñenme, regresemos al texto en el capítulo 1 y estamos del verso 14 al 19, pero vean el contexto, verso 13, ¿qué dice la palabra de Dios? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir los lomos, en alguna ocasión compartía un ejemplo como aquellos que suben a un avión y se abrochan los cinturones, es decir, estar listos, ¿verdad? Pero aquí Pedro lo que está diciendo es dispónganse para actuar, dispónganse para actuar con inteligencia, ¿sí? Ceñir los lomos de vuestro entendimiento, es decir, preparémonos para la acción, de tal modo que podamos entender la seriedad de la vida. Mis amados hermanos, entender lo serio que es la vida es estar sobrios. Más adelante lo va a decir Pedro. Tener la habilidad para ver la vida de una manera seria. Porque muchos, cuando preguntamos, ¿cómo están? ¿Qué decimos? Bueno, estos son muy positivos entonces, porque hay unos que dicen, ¿cómo están? Pues aquí sobrellevándola, ¿verdad?
no tomamos con seriedad ¿qué? La vida que Dios nos ha dado. Tenemos que recordar que tenemos que deshacernos de esa manera descuidada en la que hemos tomado los asuntos, nuestra vida diaria, nuestra manera de pensar vieja o quizás adaptada al mundo de pensar y de actuar. Y ahora tenemos que entender que tenemos que tomar una actitud de autodisciplina. ¿Sí, hermanos? Abandonando las nuevas formas, las viejas, formas de pensar. Y ahora disciplinarnos espiritualmente. Madurando la gracia de Dios. ¿Qué cantamos hace un rato? Mi pensamiento, ¿qué? Toda mi vida, ¿qué? Eres tú. Yo no sé si algunos cantan, mi pensamiento eres mi cuchicuchi, no, ¿verdad, hermano? Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento es otra cosa, cosas del mundo, ¿no, hermano? Mi pensamiento, ¿quién es? Dios. Mi manera de pensar es de acuerdo a lo que Dios, ¿qué? Quiere y espera de mí. ¿Sí? Toda mi manera de vivir tiene que ser de acuerdo a lo que Dios me ha mostrado, me ha confirmado. Entender, hermanos, que la gracia dada por Dios, hermanos, no es abusar ni menospreciar su gracia. Más bien que la gracia dada por Dios en Cristo no solamente fue del pasado. Es decir, hermanos, la gracia de Dios no solamente fue cuando usted recibió a Jesucristo en su corazón o cuando se encontró con Él. Tampoco la gracia de Dios es en el presente, viviendo cada momento hoy, no. La gracia de Dios también es para nuestro futuro, nuestro porvenir, para cuando Cristo venga. Pero sabe una cosa, mientras Cristo viene, Él nos está mostrando el inicio de sus riquezas, de su gracia. ¿Cuántas cosas hoy oramos? Gratitudes en nuestros corazones por las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida. El Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos alienta, hermanos, para vivir y ejercer una vida de obediencia como hijos. Por eso Pedro dice así, en la palabra de Dios, versículo 14, como hijos, ¿qué? Obedientes. No os conforméis, ¿qué dice? A los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir, hermanos, ya no conformados a la vida anterior, a lo que antes teníamos o vivíamos por ignorancia, sino ahora entender que tenemos un llamado de Dios, hermanos, y esto es, ¿qué llamado tenemos por Dios? Según lo que hemos leído en Pedro. Así como Dios es santo, sed santos también. Sí, hermanos, y esto implica que actuemos y seamos hijos, ¿qué? Obedientes. Que nos atrevamos a romper con el estilo del mundo. Que nos atrevemos a romper aquella vida que está siendo rociada por el mundo, caracterizado por los deseos personales, por la ignorancia. El problema está en qué está, hermanos, en que hemos malentendido algo, específicamente el significado de ser santos. ¿Qué es ser santo? ¿Qué significa ser santo? Apartados. Pero hemos malentendido la idea de ser santos, lo relacionamos con la pureza moral. Pero no solamente es eso. Dios es apartado, es diferente. Amén, hermanos. ¿Sí? Él es santo. Pero en vez de que Él ponga un muro alrededor de su casa, ¿qué hace Dios? Dios nos llama a venir a Él, a distanciarnos, compartir su distanciamiento, cambiar nuestra manera vieja de pensar y de actuar, apartarnos y desear esa santidad, vivir en santidad. A pesar de las atracciones de este mundo, pero ¿sabe una cosa? ¿Cuál es el problema, hermano y hermana? Nuestro problema está en el sentido de aprobación de cada uno de nosotros. Tenemos un sentido de aceptación o de aprobación. Y no nos hemos dado cuenta, hermanos, a veces de que muchos compartimos estas maneras quizás de cambiar. Decimos, tenemos que cambiar, compartimos hacia los demás. Pero yo quiero compartirle algo. ¿Qué hacemos cuando nuestro pecado es confrontado? Cuando somos confrontados con el pecado, ¿cuál es nuestra primera reacción, hermanos?
Cuando nos dicen tienes que cambiar, el esposo o la esposa que nos dice tienes que cambiar, cuando en la palabra de Dios nos están llamando a cambiar. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos, regularmente? Nos incomodamos. ¿Sabe que Pablo, cuando escribe una carta, él dice: ya soy justificado delante de aquel cuya opinión realmente me importa, de manera que estoy aprendiendo, y precisamente esto fue lo que dijo Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Cuando Pablo escribe, es otra carta que le estoy compartiendo, nos recuerda que a veces nosotros, cuando somos confrontados por nuestro pecado, nos enojamos, nos incomodamos. ¿Y sabe por qué? Porque sabemos que es la verdad. Pero ¿sabe por qué? ¿Qué es lo que le añadimos? Le añadimos a nuestra incomodidad. ¿Por qué nos incomodamos? Porque tenemos ese sentido de aprobación. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que nos importa lo que digan los demás, la opinión de los demás. No nos hemos puesto a reflexionar que compartimos, enseñamos acerca del cambio y de la transformación. Y no hemos reflexionado si nosotros mismos hemos cambiado. Cuando somos confrontados por nuestro propio pecado, intentamos justificarnos, hermanos. ¿Y sabe cómo justificarnos? ¿Cómo nos justificamos? Cada vez que nosotros o que nuestras faltas son expuestas o son evidenciadas, nos sentimos indignos, avergonzados, sin valor. Y la tendencia es, de alguna manera, pues, por nacimiento es, de alguna manera, pues, compensarlo con algo bueno que hayamos hecho, con lo bueno que hagamos, con algo bueno. Y este pensamiento, ¿sabe cómo se le llama? Aquel que lo hace así, piensa como fariseo. ¿Cómo pensaban los fariseos? Los fariseos pensaban que Dios les aceptaba por lo bueno que hacían. Y así nosotros a veces pensamos, que Dios nos acepta por eso. Basamos ese nivel de seguridad en nosotros mismos. Pensamos que Dios nos acepta por lo que hemos hecho, por lo que hacemos o por lo que hemos dejado de hacer. Y por eso no podemos mostrar un cambio, una transformación como hijos de Dios o como hijos obedientes. Quizás también a veces justificamos por nuestro compromiso ministerial o a veces quizás por nuestra poca frecuencia a la desobediencia. Nosotros no somos desobedientes, los demás son desobedientes. Pero si pensamos y meditamos de esta manera, hermanos, nos vamos a dar cuenta que cada vez que hacemos esto, nuestra atención no está en Jesús. ¿En quién está? En nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, decimos, Dios me ama. ¿Qué más decimos, hermanos? Bueno, otros me aman, por tanto yo debería amarme, por tanto Dios me debe ¿qué? O me ha perdonado, porque decía otra mi esposa, ¿no? Completamos la frase con algo bueno que hayamos hecho. Dios me ama por ser fiel. Dios me ama ¿por qué? Porque soy bueno. Dios me ama por muchas cosas que le podemos completar. Pero eso es vivir por obras. Y esto es antibíblico, hermano. No es por obras. La vida cristiana, hermanos, es aprender a vivir como un justificado. Sí. Pero estando convencido y extasiado, en verdad, hermanos, de que Dios me ama y me acepta, no por lo que yo he hecho. ¿Sabe por qué me ama Dios? A pesar de lo que yo he hecho. Y a causa de lo que Jesucristo ha hecho por mí. Eso es estar como justificado realmente. Escribí hace unos días que un santo no es una persona buena, sino es una persona, un santo es una persona que está comenzando a vivir
de la bondad de Dios, es decir, de la gracia de Dios. ¿Sí? Mire, quiero poner una ilustración. Una mujer de Kenia estaba con su esposo. Esta mujer estaba pasando un tiempo difícil con su esposo. Ella tenía el derecho de dejarlo, de abandonarlo, porque ella estaba soportando abuso, ¿sí?, por parte de su esposo. Y llegó un día en que este hombre, su esposo, el marido, se emborracha, invita a sus amigos a casa y enfrente de ellos el esposo comienza a abusar de ella. Y lo hizo delante de ellos, enfrente de ellos. Ciertamente es algo horrible, algo terrible que cualquier mujer puede haber pasado. Pero después ocurrió algo, de alguna manera sorprendente. Después de esto, hermanos, al día siguiente, la esposa se levanta temprano. Prepara alimento. Cuando ve a sus amigos y al esposo de alguna manera despiertos, se acerca a ellos y les dice: les preparé esto. Y este hombre se preguntó y le dijo: ¿por qué haces esto? Después de todo lo que yo he hecho contigo. Ella le respondió: si tengo que sufrir todo esto para que tú puedas ver cuánto Dios te ama, dice, con gusto estaré dispuesta a soportar. En ese momento el marido rompió en llanto, cayó de rodillas, fue quebrantado y rindió su vida a Jesucristo. Pastor, ¿tengo que hacer esto si mi esposa me hace lo mismo? Por supuesto que no. Lo más aconsejable es que busque ayuda pastoral, ayuda profesional y se aleje por un momento de él. Pero yo quiero recordarle a usted, hermano y hermana, que esta mujer es Jesucristo. Cristo es esta mujer, que a pesar de la infidelidad, Él estuvo dispuesto a qué, hermano y hermana. ¿A qué? A perdonarnos. ¿Y a qué? A sufrir por usted y por mí. Y nosotros somos el marido. Nosotros, aún siendo cristianos, hermanos, rechazamos, le lastimamos a Dios y lo cambiamos por nuestros ídolos y deseos personales. ¿A quién? A Jesucristo. Nosotros, aún siendo cristianos, hermanos, le damos la espalda a Cristo, tristemente. Abusamos de su amor, de su gracia. Cometemos ese adulterio espiritual. Y nosotros, aún siendo cristianos, hermanos, nos emborrachamos de sus deseos egocentristas, egoístas. Y quizás usted va a decir: bueno, pero pastor, ¿por qué este drástico ejemplo? Bueno, porque así de drástico es nuestro pecado delante de Dios. Un pastor escribió: porque el aprecio del Evangelio y el asombro del corazón solo se produce cuando reconozco que no merezco ser amado, pero aún así, ¿Dios qué? Dios me ama y lo soy amado. El Evangelio, hermanos, destruye el orgullo, porque entonces nos está diciendo que estamos tan perdidos que Jesús tuvo que morir para rescatarnos, hermanos. También destruye el miedo, porque nos dice que nada que hayamos o que hagamos, nada que hayamos hecho o que hagamos, va a agotar el amor por nosotros. Solamente lo que Cristo hizo, hace y sigue haciendo por nosotros. De tal manera, hermanos, que cuando usted y yo abracemos estas verdades bíblicas, entonces nuestros corazones serán transformados. Solamente entonces, hermanos.
Y entonces tomaremos una identidad cristocéntrica. Pero se requiere, hermanos, una clave para esa identidad. Y no es pensar mal de nosotros, sintiendo una culpa porque somos pecadores. O pensar bien de nosotros sintiendo una gran complacencia por nuestra obediencia. No es eso, hermanos. La clave es pensar menos en nosotros y pensar más en quién. En Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, yo quiero terminar con lo siguiente. Cuando esto sucede, la justificación nos va a liberar de justificarnos nosotros mismos. La justificación en Cristo por fe nos va a liberar de justificarnos nosotros mismos. De manera que entonces, ¿cómo cambiamos, hermanos? ¿Cómo se produce en nosotros un anhelo por una vida santa en medio de este mundo caído? Viendo, hermanos, cómo el Señor quita los estorbos. Viendo con profundidad nuestra maldad, de que sí somos pecadores, pero cómo inexplicablemente, hermanos, la grandeza de su amor es derramada en cada uno de nosotros. La grandeza de Dios. Viendo cómo somos nosotros y recordando cómo es Él, nuestro Dios. Y finalmente, hermanos, quiero decirle a usted, entenderemos el alto llamado que Dios nos ha hecho a vivir de una manera piadosa. Y eso va a tener sentido cuando comparemos el precio que se ha pagado por nosotros. ¿El precio de qué? De la sangre de Cristo. Porque muchos, cuando llega la prueba, la adversidad, ¿qué hacemos, hermanos? Nos afligimos, nos inconformamos, nos preocupamos. Pero fíjese lo que dice el versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos como en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis como rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, por amor de ¿quién? De vosotros. Y quiero que usted vea conmigo, por favor, a partir del versículo 3 en adelante. Le voy a leer esta parte del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo como renacer para una esperanza como viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiero que leamos juntos el versículo 6, por favor, y versículo 7. ¿Qué dice estos versículos? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, cuando comparemos lo que Cristo ha padecido por nosotros, entonces, hermanos, entenderemos que el llamado de Dios es alto, que es grande. Sed santos, como yo soy santos. De tal modo, hermanos, que fue un llamado con un propósito. Fuimos pagados por sangre para ser redimidos. Y no fuimos salvos, hermanos,
por Jesús y por su gracia para vivir otra vez como si fuésemos basura. No fuimos para eso, sino más bien, y otra vez, hermanos, les comparto y con eso termino ahora sí. ¿Para qué fuimos salvos? Esto debe de nosotros generar en nuestro corazón, producir en nuestro corazón ese anhelo ferviente de vivir de manera sana y santa, valorando la gracia de Dios. Recordar que fuimos salvos por Jesús, para otra vez recordar quiénes somos para Dios. ¿Usted quién es para Dios? Para Dios no es basura usted. Usted es hijo de Dios, es un instrumento que Dios quiere usar. Amén, hermanos. Entonces, para recordar quién es usted para Dios, no lo que dicen de usted los demás, sino quién es usted para quién, para su Padre Celestial. Amén. Número 2, para entender. ¿Qué es lo que voy a entender? ¿Qué es lo que espera y lo que quiere Dios de nosotros? Considere los primeros cristianos, considere su primer amor, hermanos. Y número 3, para obedecer. Número 1, dijimos, para recordar. ¿Recordar qué? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Qué dice Dios de mí? No los demás de mí. Número 2, entender. ¿Qué es lo que voy a entender? ¿Qué es lo que Dios espera y quiere de mí? Considerando mi primer amor, considerando a los primeros cristianos. Número 3, obedecer. Obedecer su llamado de llevar a otros discípulos a esa búsqueda para encontrarse con Jesús. Aún a pesar, hermanos, de lo que tengamos que enfrentar, confrontar o afrontar. Amén, hermanos. Pero con amor, con pasión y con entrega por el llamado que Dios le ha hecho, que Dios nos ha hecho. Y ahora, hermanos, Dios y su presencia estará siempre con usted. Así que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos ayude, hermanos, para mostrar esa vida de obediencia. Que el Espíritu Santo nos aliente, hermanos, para responder en obediencia a nuestro Dios y produzca en cada corazón ese anhelo ferviente de vivir como hijos. ¿Como hijos qué? Ser santo como yo soy santo. Como hijos ¿qué? Santos delante de Dios. Amén, hermanos. Aún y a pesar de lo que veamos en el mundo, aún y a pesar de lo que veamos en el hogar, aún y a pesar de lo que veamos en donde quiera que seamos movidos, mostrar nosotros santidad, que transmitamos esa santidad hacia los demás. Amén, hermanos. Que usted transmita ese anhelo ferviente en su corazón. ¿Lo anhela así, hermano? Amén. Póngase de pie, por favor, y voy a pedir que ahora oremos al Señor. Mi hermano Isaac pueda hacer esta oración de tal modo que recordemos que el Señor nos ha hecho ese llamado. Y si usted Dios ha hablado a su corazón, ponga esa mano derecha en su corazón y responda en obediencia como hijos obedientes. Porque la Escritura dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, que el Señor nos ayude y nos conduzca en temor todo el tiempo mientras estemos de este lado de la eternidad, sabiendo que usted y yo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual quizás recibimos de esos padres primeros, pero ahora con la sangre preciosa de Cristo, como ese cordero sin mancha, sin contaminación, hemos recibido en la vida eterna la guía y la compañía del Espíritu Santo para vivir una vida sana y santa delante de Dios. Incline su rostro y oremos al Señor. Bendito Dios, bendito Padre Celestial. Bendito Señor, le damos gracias porque nos hizo renacer, Señor, para una esperanza viva.
solo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios, en la cual, Padre, tenemos una herencia incorruptible. Y gracias le damos, Señor, porque somos guardados por su poder mediante la fe, Padre. Oh bendito Dios, y le damos gracias, Padre, por su obra en la cruz. Y reconociendo, bendito Dios, que en amor hacia nosotros, Padre, se entregó usted en la figura del Hijo. Seamos guiados, oh Dios, por su Santo Espíritu, para ser esos hijos obedientes, y que no nos conformemos, Padre, así como también lo dijo su apóstol Pablo, que no nos conformemos a este siglo, sino que sigamos siendo transformados y seamos, Señor, transformados por su sangre, bendito Dios. Y que no nos conformemos, Señor, viviendo en este siglo malo, Padre. Seamos obedientes, Padre, en seguir buscando nuestra santidad. Porque, Señor, sin la santidad no le veremos, Padre. Por favor, bendito Señor, seamos, Padre, transformados con gozo, en amor, bendito Señor, por favor. En Cristo Jesús. Amén y amén, Padre bendito. Amén.